Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Disposición Final de Bienes Muebles Patrimoniales, Desarrollo de Casos Prácticos. Les saluda Blanca Rodríguez, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Cristian Morón Vázquez, especialista de gestión de bienes patrimoniales de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento, quien desarrollará el tema Disposición Final de Bienes Muebles Patrimoniales, Desarrollo de Casos Prácticos. Adelante, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos los asistentes al curso. Sean bienvenidos a este curso de capacitación. En principio reciban el saludo institucional de nuestra directora de Bienes Muebles, la doctora Bárbara Len Conde, quien pues ha mostrado su beneplácito en este curso, en este tipo de capacitaciones, porque nos permite llegar a todos los operadores en la gestión de los bienes muebles, que eso redunda pues en una adecuada gestión de todos los bienes muebles del Estado, ¿no? De las entidades del sector público. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al curso programado para el día de hoy. Solamente hacerles una salvedad. Vamos a desarrollar el día de hoy, básicamente no vamos a desarrollar mucha teoría, básicamente vamos a partir de la idea de que ya estamos aquí reunidos profesionales que ya conocen algo sobre la gestión de los bienes muebles del Estado. Por tanto, ya vamos a ir a un nivel un poco más avanzado y finalmente vamos a desarrollar cursos, ¿no? Al final del evento sí vamos a resolver algunas consultas que se hagan para poder tener mucha más claridad en el tema propuesto, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio ya al curso. En principio, decirles que toda entidad pública tiene un patrimonio mobiliario, todas, absolutamente todas. Bien, en nuestras entidades públicas donde nosotros prestamos servicios, pues tenemos desde computadoras, tenemos equipos, ¿no? Equipos de comunicaciones, videovigilancia, etcétera. Entonces tenemos bienes muebles, escritorios, armarios. Y este patrimonio mobiliario necesita de una gestión adecuada. Bien, entonces, según el decreto legislativo 1439, los bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro. Y esta definición, sin alterar su esencia, ¿ya? Pues los bienes muebles pueden ser llevados de un lugar a otro sin alterar su esencia. Además de ello, tenemos la definición contemplada en el artículo 5 de la Directiva 006-2021-F5401, que es la Directiva de Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y este artículo 5 nos dice que los bienes muebles patrimoniales son aquellos que pueden ser pasibles de mantenimiento o reparación, aquellos que fueron adquiridos por la entidad para el cumplimiento de sus fines institucionales y aquellos que guardan relación con las normas de contabilidad. Bien, con el Sistema Nacional de Contabilidad, bueno, ese ya es un punto aparte en la gestión de los bienes. Si bien es cierto, en algún momento la gestión patrimonial de los bienes muebles también va de la mano con el tema contable, la normatividad es distinta, ¿ya? Todo lo que es contabilidad va por las normas que determine el Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Bien? Entonces, ya hecha esa precisión, vamos a hacer un breve recuento de lo que es el marco normativo respecto del tema que nos importa el día de hoy. ¿Bien? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, quiero mostrarles cómo ha ido el avance, el desarrollo normativo de la gestión de los bienes muebles patrimoniales. Entonces, damos inicio. Si ustedes se dan cuenta, en la gráfica podemos ver que en el año 2018 se emite el decreto legislativo 1439 que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento como un conjunto de normas, de principios, técnicas, procedimientos que me permiten obtener un adecuado aprovisionamiento de bienes, servicios y obras.
Y esto bajo la cadena de abastecimiento público. Y la cadena de abastecimiento público tiene varios componentes que van desde la programación, la adquisición y el tema que nos interesa a nosotros, el componente administración de bienes, que comprende a los muebles y a los inmuebles. Ahora bien, antes del 2018, y los que ya tenemos cierta experiencia en lo que es gestión de los bienes del Estado, el ente rector era la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, lo que conocemos, o las siglas SBN, ¿no? Más conocida por sus siglas. Era el ente rector. Y bajo la rectoría de la SBN, técnicamente hablábamos de dos tipos de bienes en el Estado, lo que eran los bienes muebles y los inmuebles, ¿no? Sin embargo, cuando se crea ya el Sistema Nacional de Abastecimiento, una de las consecuencias inmediatas fue que actualmente coexisten dos sistemas. El Sistema Nacional de Bienes Estatales, que es bajo rectoría de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y por otro lado aparece el Sistema Nacional de Abastecimiento, cuyo ente rector es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. En definitiva, los predios del Estado pasaron al Sistema Nacional de Bienes Estatales bajo rectoría de la SBN. Y cuando hablo de predios, me refiero a aquellos terrenos sin edificaciones, sin construcciones. Mientras que por otro lado, en el Sistema Nacional de Abastecimiento del MEF, de la DGA, ahí ya están los que son los bienes muebles y los inmuebles. Quizás a este momento, a la actualidad, a este día, todavía podría presentarse alguna que otra, digamos, controversia en la aplicación normativa, pero ocurre respecto de los predios y los inmuebles, donde podría haber quizás por ahí alguna incertidumbre, ¿no? Pero del lado de los bienes muebles ya no hay ningún tipo de duda ni de controversia. Ahí solamente se aplican las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien, entonces, en la exposición de hoy ya no hay controversia en cuanto a la aplicación normativa. Ya lo vamos a ver, qué normas son las que se aplican para la gestión de los bienes muebles. Entonces, en el año 2018 se crea un nuevo sistema y un componente administrativo respecto de los bienes muebles e inmuebles del Estado. Posteriormente, en el año 2019, se emite el reglamento del Decreto Legislativo 1439, y este reglamento, bien, se aprueba por Decreto Supremo 217-2019-EF. Ese es el reglamento del Decreto Legislativo 1439. Y aquí surge un tema curioso que tal vez es lo que ha generado, en cierto modo, algunas confusiones en los servidores, en los operadores de los bienes del Estado, y sobre todo en los operadores de los bienes del portafolio inmobiliario del Estado, de los bienes muebles. ¿Qué sucede? Que como la DGA era un órgano incipiente, que recién había sido creado, obviamente no tenía aún normativa propia. Entonces, lo que sucede es que mediante Decreto Supremo 219 se da vigencia a las normas emitidas por la SBN, normas y directivas. Pero la condición normativa era que estas normas y directivas emitidas por la SBN solo estarían vigentes hasta que la DGA emita las directivas o normas de su competencia. Y traigo esto a colación porque hasta la fecha, hasta el año 2025, una situación sumamente preocupante es que muchos operadores de la gestión mobiliaria todavía invocan normas emitidas por la SBN para la gestión de los bienes muebles. Craso error, porque esas normas emitidas por la SBN, y me refiero específicamente a la Directiva 01-2015 de la SBN, esa directiva, mis estimados, ya no tiene vigencia legal.
porque en el año 2021, como ustedes pueden ver en la gráfica, ya la DGA emite la directiva 06-2021 F5401, gestión de bienes muebles patrimoniales. Por ende, se tiene que una vez que la directiva 06-2021 F5401, gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ya deja sin efecto a la directiva 01-2015 de la SBN. Entonces, tengamos cuidado ahí. Y esto les hago hincapié porque aún a la fecha se pueden verificar informes técnicos donde todavía citan a esta directiva y eso hace que invalides tu informe técnico porque estás citando normas derogadas. Otro punto, tampoco es que la directiva 01-2015 de la SBN la vamos a aplicar de manera supletoria a la directiva 06. No es que coexistan ambas directivas. Y esto lo digo porque, por ejemplo, figuras que no están, que estuvieron reguladas en la directiva 01-2015 de la SBN, ¿bien? Y que no fueron acogidas en la directiva 06, hay entidades que las aplican. Y me refiero, por ejemplo, al caso de la dación en pago. Por ejemplo, retribución de servicios. Esas figuras no estuvieron contempladas, estuvieron contempladas en la directiva 01, pero ya no están contempladas en la directiva 06. Entonces, ergo, no las puedo aplicar. Un tema. Muchas asesorías jurídicas, y ahí va una crítica para los colegas, muchas asesorías jurídicas señalan, sí, pero no existe una norma que expresamente derogue a la 01-2015 del SBN. Falso. Y no es necesario, ya te lo expliqué. El reglamento, el decreto supremo 217-2019F le dio vigencia a las normas y directivas emitidas por la SBN solo hasta que la DGA emita las directivas de su competencia. Y eso ya ocurrió con la emisión de la directiva 06. Por eso es que ya la 01-2015 de la SBN no tiene vigencia alguna. Tampoco se puede aplicar de manera supletoria. Ojo, para aplicar figuras que no están reguladas en la 06. Eso tampoco se puede. Bien, recordemos algo. Quizás nosotros abogados decimos, ¿no? Y ya conocemos, ¿no? Acerca del principio de legalidad, que las facultades nos enseñan que el principio de legalidad hace que la persona esté obligada a hacer lo que la ley manda, pero no está impedida de hacer lo que la ley no prohíbe. Para las personas, para las entidades públicas, ese principio no aplica. La entidad pública solo hace lo que su normativa le manda expresamente. Entonces, si la 06 no recogió algunas figuras de la 01-2015 LSBN, significa que esas figuras ya no son aplicables. Bien, entonces me detuve un momento ahí, porque eso, lamentablemente, es algo que se sigue viendo en la actualidad. Tal vez ya con menos frecuencia, pero todavía persiste ese problema. Quizás por desinformación de los operadores, ¿no? Que no manejan muy bien el tema legal, pero que deberían pues respaldarse en su asesoría jurídica, ¿no? Entonces, hecha esa salvedad, nos queda claro que a la actualidad solo aplicamos la directiva 06-2021 F5401. Bien, siguiendo el trazo normativo, nos vamos a dar cuenta que la primera directiva que emite la DGA es la directiva 01-2020 F5401, directiva de gestión de bienes muebles calificados como RAE. Y esta directiva sale o se emite como respuesta a la emisión del Decreto Supremo 09-2019 de MINAM, del Ministerio del Ambiente, que crea el régimen jurídico especial de RAE en nuestro país. Y esta norma, en su artículo 23, señala expresamente que las entidades públicas generadoras de RAE le entregan estos bienes a un sistema de manejo de RAE. ¿Qué es RAE? Bueno, ya, eso lo debemos conocer, ¿no? El RAE es un residuo de aparato eléctrico y electrónico. Aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que funcionan con corriente eléctrica o corriente asistida como pilas o baterías
y que han llegado a un estado de inoperatividad, que no pueden ser reutilizados y por tanto tienen que ser desechados. Bien, entonces, esa es la primera directiva que emite la DGA y justamente fue respecto de gestión de bienes, ¿no? De una, digamos, una clasificación especial de los bienes muebles. Posteriormente, ya en el año 2021, pero antes de la 06, se emite la directiva 04-2021 F5401, que esta es la directiva para gestión de almacenamiento y distribución. Y esta directiva también marca un hito en la gestión de almacenes y distribución, porque antes contábamos con normativa dispersa y que era del año 97, ya imagínense, ¿no? Normas ya que estaban a SBN sí no se preocupó en regular, pero la DGA sí emite su directiva 04-2021 F5401, que eso para cultura general, eso es para almacenamiento y distribución, o sea, aplica para el caso de los almacenes de la entidad pública, ¿de acuerdo? Y finalmente, ya una norma, digamos, que se emitió el año pasado, es la directiva 01-2024 F5401. Esta directiva es para el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ya? Entonces, también ahí ustedes pueden ver que sí hay una obligación del aseguramiento de nuestros bienes, nuestro patrimonio, ¿de acuerdo? Bueno, este es el marco normativo en general. Ustedes ven el trazo que hemos tenido desde el año 2018, se continúan emitiendo directivas, ¿ya? Lo que sí les invoco, aprovechando la oportunidad que ustedes están aquí, son operadores de gestión, les informo que tomamos previsiones porque en estos días, ya, en estos días se va a emitir una nueva directiva de RAE, ¿ya? Eso ya está para publicarse, entonces les comunico a ustedes para que estén pendientes, ¿bien? Entonces se va a emitir una nueva directiva de RAE que va a derogar a la directiva 01-2020 F5401. Solamente la he citado el día de hoy para efectos de conocimiento, ¿no? El trazo normativo que ha venido evolucionando en la DGA y que, bueno, esta diapositiva, por ejemplo, tendríamos que actualizarla cuando en el año 2025 se emita la directiva sobre gestión de bienes muebles calificados como RAE, ¿ya? Eso esperemos la publicación, ¿bien? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya vimos lo que es el marco normativo, ¿bien? Cómo ha sido la evolución normativa desde que pasamos del sistema de bienes estatales y llegamos al Sistema Nacional de Abastecimiento, cuál es la normativa que rige actualmente y cuál es la directiva que nos va a aplicar para el caso de la exposición del día de hoy, ¿bien? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a ver lo que es la disposición final. Un tema, digamos, sencillo, pero que sí genera algunas controversias en cuanto a la denominación, ¿no? ¿Por qué? Les explico. Los actos de administración, como ustedes ven en la filmina, los actos de administración son la afectación en uso y la cesión en uso, dos actos de administración. ¿Qué son los actos de administración? Son aquellos actos que otorgan la posesión del bien, la administración, el uso, el disfrute del bien, más no la propiedad. Algo así, si lo queremos decir, entre comillas, como un préstamo, ¿no? Te he prestado un bien para que lo uses, para que lo disfrutes y después me lo devuelvas, porque los actos de administración tienen un plazo determinado. Un año, renovable por un año más. No hay más, me lo devuelves. Ya, y ahí nos dicen, hey, pero yo, entidad que tú me has dado el bien en afectación en uso, yo lo sigo necesitando y tú ya no, ya pasó un año, 2 años que yo lo tengo en afectación en uso. Entonces la entidad propietaria del bien podría evaluar ya hacer la transferencia definitiva. Bien, hacer la transferencia definitiva. Y eso es un acto de administración, otorgar la posesión del bien. El uso, el disfrute, más no la propiedad, y esto es por un plazo determinado. Obviamente que los actos de administración son a título gratuito. Por otro lado, tenemos los actos de disposición. Y los actos de disposición se caracterizan porque pueden ser a título gratuito u oneroso, pero que sí importa la
el otorgamiento de la propiedad del bien. O sea, ya la entidad se desprende de ese bien. Para la procedencia de los actos de disposición necesitamos que el bien previamente haya sido dado de baja del registro patrimonial y contable. Oye, ¿qué es la baja? La baja es un procedimiento por el cual se cancela el registro patrimonial y contable de la entidad. O sea, cuando yo adquiero un bien, le voy a poner un registro. Independientemente de la forma de la obtención, tengo un código y eso lo registro mediante el procedimiento de alta. ¿Es cierto? Entonces, ¿cómo lo saco del registro? Con la baja. ¿Y cómo ocurre la baja? Con alguna de las causales contempladas en el artículo 48 de la Directiva 06. Ahí están las causales de baja. Bien. Ojo, también aquí una recomendación. Las causales de baja se parecen, pero no son iguales. Entonces, no puede haber un informe técnico que contenga de 3 a 4 causales de baja. Están adivinando cuál es la causal de baja, y eso no es así. Las causales no son iguales. Yo he visto algunos informes técnicos donde, por ejemplo, dan de baja por causal de RAE, obsolescencia, ¿no? Mantenimiento y reparación onerosa. O sea, no puedes mezclar todo. ¿Bien? Entonces, los actos de disposición son aquellos por los que yo transfiero la propiedad. Y aquí tenemos 4. La transferencia, la donación, la subasta pública y la permuta. Donde la transferencia y la donación son gratuitos, la subasta pública y la permuta son onerosos. Ahora bien, ¿por qué se comprendió los actos de disposición y los actos de administración bajo el término disposición final? Bueno, quizás el término no es muy feliz, ¿no? Porque ya tú me vas a decir, ya tú has explicado que los actos de administración son la posesión, los actos de disposición es la propiedad. Entonces no son iguales. Y siempre el operador estuvo muy ligado o tiene muy ligado el tema disposición con la entrega de la propiedad. Bueno, quizás podría mejorarse esa definición en una próxima modificación del decreto supremo, ¿no? Pero actualmente lo que sí se da es que la disposición final comprende tanto los actos de disposición como los actos de administración, ¿no? Entonces, ya en los actos de administración yo les había señalado que comprenden a la afectación en uso y la cesión en uso. Otorgamiento de posesión. La afectación en uso, mis estimados, con la cesión en uso son similares. Ya, son similares en el fondo. Sin embargo, en lo único que se diferencian es en el tema de quién es el beneficiario de esto. Porque la afectación en uso es entre entidades públicas, de una entidad pública a favor de otra. Por ejemplo, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor del Ministerio del Interior. Entidad a entidad. Mientras que la cesión en uso es de una entidad pública a favor de una persona jurídica sin fines de lucro y para el desarrollo de actividades de desarrollo social, culturales, deportivas, etcétera, educativas, etcétera. ¿Bien? Pero en ambas son a título gratuito, duran un año, renovable por un año más, tienen causales de extinción, ¿no? El incumplimiento de la finalidad da motivo a que yo extinga y pueda recoger. La afectación en uso también implica, por ejemplo, que en situaciones de estado de emergencia pueda ser unilateralmente extinguida. Ya, por ejemplo, ¿no? Ministerio de Vivienda tiene maquinaria pesada afectada en uso a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la ciudad de Piura. Y por un tema del fenómeno del Niño, el Ministerio de Vivienda extingue esa cesión en uso amparado en el estado de emergencia, esa afectación en uso, y lo afecta a favor de la municipalidad, que es la que va a hacer la descolmatación de los ríos. Por ejemplo, ¿ven? Ahí hay una situación de emergencia por la cual se extingue una afectación en uso. ¿Bien? Respecto de los actos de disposición, vamos a tener 4. La transferencia, la donación, la subasta pública y la permuta. La transferencia
es el otorgamiento de propiedad a título gratuito. Aquí ya no hay plazo porque yo definitivamente le voy a entregar el bien, dado de baja previamente, obviamente. Y se da entre entidades públicas. O sea, de una entidad pública a favor de otra. ¿Bien? Mientras que la donación también es la transferencia de propiedad del Estado, de una entidad del sector público, que va a dar un bien mueble patrimonial a favor de una persona jurídica sin fines de lucro o de instituciones religiosas. Es lo que señala la norma. Para el cumplimiento de fines de desarrollo social. O sea, todo tiene que estar enfocado al beneficio social. Bien. Aquí, en ambos casos, hay un informe de la OCP, o sea, la Oficina de Control Patrimonial va a hacer un informe, ¿no es cierto?, donde sustenta la viabilidad del acto, lo eleva a la OGA y la OGA, de encontrarlo conforme, lo va a aprobar. Bien. Y usualmente en el caso de los bienes registrables tendrá que ser por resolución. Si es de una entidad a favor de otra entidad distinta, ¿no? Por ejemplo, si es de, digamos, Ministerio de Economía a favor del Ministerio de Vivienda, tiene que ser con resolución, porque son entidades distintas. Pero si es, por ejemplo, un gobierno regional a favor de una de sus direcciones regionales, eso puede ser con el informe técnico, ¿no? Suscribir el informe técnico, salvo que se trate de bienes muebles registrables, donde sí, en ese caso, por ejemplo, tratándose de vehículos, sí tendrá que ser mediante resolución, y esto para no tener problemas al momento del registro en SUNAR. Bien, subasta pública, y este es un acto que se hace a manera onerosa, ¿no? Donde todos los postores se juntan y van a pujar sobre un precio base. Es decir, la entidad tiene bienes dados de baja y quiere obtener recursos con su venta porque se ha dado cuenta que estos bienes tienen un valor comercial en el mercado. ¿No? Por ejemplo, chatarra. A veces la chatarra tiene un valor económico. Y así otros bienes. Entonces los subasta, los junta en lotes, ¿no? Los valoriza a través de un perito tasador. Ojo, en el caso de la subasta pública, sí necesito obligatoriamente que la tasación de los lotes, de los bienes, sea a través de un perito tasador. Es el único caso donde es obligatorio. Para todos los demás actos de gestión, no se obliga a que la entidad contrate un perito tasador. Basta con que la OCP lo haga. Ahora, si la entidad facultativamente quiere contratarlo, lo puede hacer. Pero solo para el caso de la subasta pública, esto resulta ser obligatorio, que vaya el perito tasador. Bien, el perito me tasó los bienes y ese es mi precio base. Lo que dice el perito, ese es mi precio base. ¿De acuerdo? Ahora, para la subasta pública, los bienes obviamente son convocados, ¿no? Hay que publicitar. Se va a publicitar. Y esto es, aquí hay que tener en cuenta un detalle. Si el precio conjunto de los lotes es mayor a 5 UITs, tengo que publicar en el peruano. Si es menor, comunico solo de manera directa a los postores. Por correo electrónico, dice la directiva. Aquí también hay muchas preguntas, ¿no? Donde señalan, ¿pero es obligatorio que publique? Sí, pero tengo un costo y no tengo presupuesto. Lamentablemente la norma sí te obliga a que tengas que publicar. Y esto tiene un porqué, no es que a la DGA se le antoje obligar a las entidades a que publiquen, sino que el proceso de subasta pública, dado que es un tema oneroso, ¿no? Para evitar suspicacias, debe hacerse lo más transparente posible, brindar al procedimiento de transparencia. ¿Ya? Por eso es que se exige la publicación en el Diario Oficial del Peruano, para que más personas puedan tener conocimiento y no solamente puedan interesarse en las subastas, sino que también puedan fiscalizar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿no? A veces, y esto lo hemos visto también a nivel, no hace mucho, en un tema a nivel periodístico, donde se habían subastado vehículos, ¿no? Y que pues
no se había llevado la transparencia debida, ¿no? Se habían hecho invitaciones directas a los postores cuando el valor de los vehículos superaba lo de los 5 UITs. Eso fue algo así como una subasta cerrada, ¿no? Dirigida. Entonces, para evitar esos problemas, es que la directiva sí te señala que tengas que hacer la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Ahora, que tengas otros medios como la entidad, como publicar en tu sede digital, como publicar ahora que se usan mucho las redes sociales, cualquier forma o mecanismo alterno que tenga la entidad y considere la entidad para mayor difusión de su subasta pública, lo puede hacer. Bien. Punto saltante, la subasta pública se efectúa a través de una mesa directiva. La mesa directiva es aquella que está conformada por un representante de la OCP, quien la preside, y 2 miembros. ¿Quién los designa? La OGA. Punto saltante. Ya no es obligatorio contratar un martillero público. Ojo, eso que nos quede claro. La subasta pública actualmente ya no requiere que se contrate un martillero público. ¿Por qué? Porque esas funciones las asume la mesa directiva. Es solamente dirigir el acto público. ¿Bien? Ahora, es facultativo contratar al martillero. O sea, si la entidad, bueno, decide, ¿no? Que yo sí necesito hacer, digamos, brindar mayor transparencia, no quiero comprometerme, etcétera, bueno, contrata un martillero público. Bien, contrata un martillero público. Eso sí ya es opcional de la entidad. Y en la subasta pública, los postores se van a presentar con sobres, hacen las ofertas sobre el precio base, finalmente van a ofertar a viva voz, y luego de ello se adjudica el bien a quien tenga, pues, o haya ofrecido el mayor valor, ¿no? En la permuta, se pueden intercambiar bienes. Y ojo, aquí también un punto que es motivo de diversas preguntas. Se pueden intercambiar bienes, mis estimados, de diversa naturaleza. O sea, los bienes para intercambiar no necesariamente tienen que ser los mismos, de la misma naturaleza. O sea, yo no voy a cambiar un escritorio por otro escritorio, sino que puedo cambiar, por ejemplo, ¿no? Computadoras, impresoras por un vehículo, por ejemplo. Quiero que quede claro que podemos hacer un intercambio, una permuta de bienes de distinta naturaleza. Lo que sí importa en la permuta es el hecho del valor de los bienes. Porque la entidad pública no puede intercambiar bienes con un privado y que los bienes del privado tengan menor valor que los de la entidad pública. Me explico. Por ejemplo, si la entidad tiene bienes que valen 20, por ejemplo, y el privado tiene bienes que valen 18, la permuta no procede. En ningún caso. ¿Y qué pasa si es al revés? Si es al revés, donde los bienes del privado valen 20 y los bienes del Estado valen 18, la permuta procede siempre que este privado haga renuncia a esa diferencia de valor. O sea, ya él renuncia a eso. Entonces, ahí procede la permuta. Y mis estimados, tengamos mucho cuidado con este tema del valor. Es el valor económico, no es el valor que a mí me parece. ¿Y por qué les digo? Porque se ha tomado conocimiento de una entidad que hizo una permuta donde la diferencia del valor de los bienes de la entidad pública, o sea, los bienes de la entidad pública eran un valor mayor al del privado por 30 céntimos. Y quizás el operador habrá pensado subjetivamente que, bueno, 30 céntimos no le hace daño a nadie. Quizás un poco razonable, pero en la práctica eso está mal, pues, ¿no? Y el órgano de control determinó que hay responsabilidad porque técnicamente, así sea por 30, por 20 o por 10 céntimos, el bien del Estado, y la norma lo dice así, el bien del Estado no puede tener un valor mayor al del privado. ¿Ven? Entonces, la gestión de los bienes muebles patrimoniales es un hecho sumamente delicado, que debemos tener cuidado al momento de pretender hacer los actos de gestión, ¿no? Peguémonos a la norma. Yo tenía un profesor en la universidad, recuerdo, que siempre nos recordaba eso, ¿no? Si tú quieres evitar problemas, pégate a la norma. Sustétate siempre en la norma.
¿Bien? Si la norma ya te dijo que es un bien que no puede tener un valor mayor, entonces no se puede, pues así sea por 10 o por 20 céntimos. No puedo ir con aplicaciones subjetivas, ¿de acuerdo? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les había explicado al inicio de la exposición, lo que estamos haciendo es un breve recuento del tema teórico. Vamos a ingresar a unos casos que yo he ido seleccionando, que son de los más frecuentes, que generan consultas, ¿bien? Por ejemplo, en el caso A, tenemos que el director de una institución educativa ha solicitado transferencia de bienes muebles patrimoniales a favor de esa entidad que él dirige. Y se pregunta si esto es posible. Creo que este es un caso sumamente común y que a todos los operadores alguna vez nos ha llegado una solicitud del director del colegio, del director de la posta, del comisario de la comisaría de la localidad, etc. ¿Bien? Y hay muchos que se lo han entregado. O sea, que le han entregado los bienes, que se hace un acto altruista, le han entregado los bienes, lo cual no está mal, sino que no es la forma. No es la forma. ¿Qué es lo correcto? ¿Y por qué te explico esto? ¿O por qué te digo que por qué estaría mal darle directamente al director del colegio? O darle directamente al comisario, al médico director de la posta. ¿Por qué estaría mal? Ojo, no es que no debería hacerlo. O sea, si yo quiero, puedo entregarle los bienes. Pero ¿por qué estaría mal entregarle directamente? Porque, por ejemplo, mis estimados, el director, el comisario, el director de la posta, ¿cómo lo da de alta ese bien? Él no tiene competencias para dar de alta un bien, mucho menos para recibirlo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo controlo esos bienes? O sea, yo le entrego altruistamente los bienes, pero ¿cómo se controlan esos bienes? Y en muchos casos lo que ha sucedido es que esos bienes se terminan perdiendo porque nadie los controla. Los sustraen, se pierden, nadie hace un control de esos bienes. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Con esto yo no estoy diciendo que no le den a los colegios, a las comisarías y eso, no. Les voy a decir cuál es la forma correcta. Es a través de la entidad u organización de la entidad. Me explico. La directiva 06, que es la Biblia de nosotros operadores, solo reconoce como entidades aquellas del sector público y organización de la entidad, aquellas que están definidas en la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Pero que tienen autonomía para hacer contrataciones, para poder ellos adquirir directamente bienes, por ejemplo. Básicamente, ¿no? Por ejemplo, podemos citar a las unidades ejecutoras. Ese es un órgano de la entidad. Una organización de la entidad es una unidad ejecutora. Ahora, los colegios, las postas, ¿ok? Las comisarías, no están pues reconocidas como entidad u organización de la entidad porque no tienen autonomía. ¿De quién dependen? Por ejemplo, los colegios, nos vamos a centrarnos en los colegios. Los colegios dependen de la UGEL. O en su caso, en algunas regiones dependen de la dirección regional. Esa es la organización de la entidad. ¿Ves? Entonces, si yo tengo que darle al colegio, quiero transferirle bienes al colegio, lo que tiene que hacer el director, en todo caso, si él va a solicitarlo, que él dirija la solicitud y que la solicitud por intermedio de la UGEL se solicite, para que yo como entidad pública pueda transferir los bienes a favor de la UGEL, ¿no? Y la UGEL se lo entrega a los colegios una vez que lo dio de alta y le hizo todo el control respectivo. Inclusive, el temor, quizás alguna vez se dice, no, sí, pero si lo entregan a la UGEL se lo entrega a otro colegio. Pero yo como entidad puedo considerar en mi resolución que le voy a entregar los bienes a la UGEL tal para que a su vez los entregue al colegio Jesucristo Misericordioso. ¿Ves? Entonces, ahí está la diferencia. No es que no le podamos dar, es la forma como se lo damos. Y tenemos que hacerlo de una manera formal, porque si no después vienen los problemas.
Vienen los problemas. Por ejemplo, no hace mucho también pasó de una entidad que le dio a un colegio, ¿no? Finalmente, cuando la UGEL se entera después de un año, va a ver los bienes y no había ninguno de los bienes. Entonces, ¿ven? Evitemos, pues, estos temas, ¿no? Hay que hacerlo de manera formal para no tener problemas. Entonces, en el primer caso, nos damos cuenta que sí podemos hacer, que la transferencia se hace de una entidad a otra entidad o de una entidad a una organización de la entidad, pero no directamente a aquellas unidades que dependen de una organización de la entidad, como es el caso de los colegios y las UGELs. ¿Bien? Entonces, ¿qué debo hacer? Si quiero entregarle a un colegio, lo voy a hacer a través de la UGEL. ¿Hay excepciones a esta norma? Sí, la ley de los colegios, la ley de que los bienes dados de baja por excedencia tienen que ser entregados a los colegios ubicados en zonas de extrema pobreza, que ahora incluso en enero de este año ha sido ampliada esa ley, ampliada para los centros de salud y ampliada también para familias que dependen de la agricultura. Bueno, ahí tenemos que esperar, aprovechen decirles, ¿no? En el tema de la excedencia, tenemos que esperar que se emite el reglamento de esta directiva, porque no vamos a tener claro, pues, qué bienes son de utilidad. Ahí quizás el Congreso ha tenido una buena intención de que se puedan ampliar el campo de aplicación, pero si antes no teníamos claro qué bien es útil a un sistema educativo, ahora no sabemos qué bien es útil a una posta o qué bien es útil a una familia que depende de la agricultura. Por ejemplo, si tengo un escritorio, ¿le sirve a los tres o no? ¿Ven? Entonces, ¿a quién le doy? ¿Ven? Esa problemática se ha generado con la modificación de la ley 27995. Esto fue en enero del 2025. El Congreso emitió una norma donde incluso le revive las competencias a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para que publique las resoluciones, ¿no? Ahí ha sido un despropósito normativo. Pero bueno, ese tema ya lo podemos dejar, ¿no? Miren, en el caso siguiente, que ya sería en el B, también una pregunta frecuente que se hace, nos dice, una entidad, una entidad posee, una entidad posee bienes muebles sobrantes, dice, que ya están en desuso. ¿Es posible su transferencia a otra entidad? Es lo que nos señala este caso, que también es muy común, los bienes muebles sobrantes. Yo tengo bienes sobrantes. A ver, vamos empezando, vamos por el inicio. ¿Qué es un bien mueble sobrante? Tal vez ustedes ya lo deben saber, ¿no? Un bien sobrante es aquel que se encuentra físicamente en la entidad, pero no está en su registro patrimonial y contable, pero sí está físicamente. Ahora, en el caso de los bienes sobrantes, ya, en el caso de los bienes sobrantes, en el caso de los bienes muebles sobrantes, yo no tengo ningún tipo de, digamos, documento formal que me identifique a mí como propietario. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que la entidad, digamos, por citar un ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene bienes sobrantes y que se los entrega a otro ministerio. La pregunta ¿es eso posible si no tengo ningún tipo de documento? Ahora, vayamos al artículo 43 de la Directiva 06. Ahí me dice, los bienes muebles sobrantes operativos, si es que la entidad no los necesita, o sea, la entidad va a identificar, oye, este es un bien sobrante, está operativo, funciona, pero yo no lo necesito. O sea, no me sirve, ni lo voy a utilizar. Entonces, ¿puedo entregarlo a otra entidad? La respuesta es sí, sí puedo, con el artículo 43 de la directiva. ¿Ya? Ahí dice, los bienes muebles sobrantes pueden ser transferidos, pueden ser
dispuestos con cualquiera de los actos de disposición contemplados en esta directiva. Entonces, ¿es posible? Sí, sí lo puedo hacer. Transferencia, el caso número C, o letra C, una entidad cuenta con bienes muebles dados de baja en los años 2015 y 2016, ¿puedo disponerlos aun cuando venció el plazo para la disposición? Esta pregunta es sumamente frecuente, ¿ah? O sea, yo he entrado a la administración y me he dado cuenta que en el año 2015, 2016, anteriores gestiones, dieron de baja bienes, pero nunca los dispusieron. Y esto guarda relación con el artículo 50 de la Directiva 06-2021-F5401, que me dice, luego de la baja, las entidades tienen un plazo de 5 meses como máximo para hacer la disposición. Entonces, por eso es que vienen estas preguntas. Porque te dicen, ya se me venció el plazo, ya me pasaron los 5 meses. ¿Qué hago? ¿Dispongo o no dispongo? La respuesta es sí, tienes que disponer. No te puedes quedar con esos bienes que no te sirven. Porque si ya lo diste de baja es porque no te sirve, pues. Entonces, no te quedes con esos bienes. Te generan costos, te ocupan espacios físicos. Pero sin perjuicio, obviamente, que vas a disponerlos ya con la directiva, por ejemplo, 2015-2016 tal vez estaba vigente la directiva 01-2015 LSBN, pero si ya lo vas a disponer, lo vas a disponer con la directiva 06. Ahora, sí vas a tener que poner en conocimiento o la OGA tendrá que poner en conocimiento del órgano de control institucional de la entidad para que se inicien los procedimientos sobre responsabilidad funcional, ¿no? O sea, sí hay una responsabilidad por no cumplir los plazos establecidos en la directiva. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a los otros casos más, a ver, vamos ya entrando a casos de donación, ¿ya? Este caso es común. Una comunidad campesina y nativa ha solicitado donación de bienes muebles patrimoniales. ¿Eso es posible? La respuesta, mis estimados, es que no. No es posible. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando hicimos un recuento de lo que es donación? La donación, ¿no?, es de una entidad pública a favor de una persona jurídica sin fines de lucro o instituciones religiosas, dice la norma. Personas jurídicas sin fines de lucro. Eso tenemos que relacionarlos con el Código Civil. Ahí está. ¿Qué son personas jurídicas sin fines de lucro? Y este cuerpo normativo lo que me indica es que son 3: asociaciones, fundaciones y comités. Entonces la comunidad campesina y nativa no jurídica de persona jurídica no la tiene. Por ende, no le puedo dar. En el marco de la Directiva 06 no le puedo dar. ¿Ya? Porque no tienen. Incluso en el Código Civil, las comunidades campesinas y nativas tienen, y ustedes pueden revisarlo, tienen otra naturaleza jurídica, tienen un capítulo especial para ellas, dado que tienen una naturaleza jurídica especial. Sí, pero hay otras entidades que lo podrían hacer. Con un régimen jurídico especial, quizás. O sea, con una ley que les otorgue, una ley que les crea un régimen jurídico especial, sí podrían hacer. Pero si la entidad no cuenta con eso y solo se rige por la Directiva 06, no puede. ¿Bien? En el caso, ¿es posible donar bienes muebles patrimoniales a favor de una persona natural? Eso también ocurre bastante, ¿ah? Ya, pues hemos dicho, la donación en la Directiva 06 solo va para personas jurídicas sin fines de lucro, para instituciones religiosas, entonces no se puede. Bajo el marco de la 06 no se puede dar bienes a personas naturales. No lo menciona la directiva, ya lo dijimos al comienzo de la exposición. Si la directiva no lo menciona, no quiere decir que está permitido, está prohibido. Sí, pero hay entidades que lo hacen. Ya te expliqué en el caso pasado. Por ejemplo, en este caso específico, ¿no?, que sea para personas naturales. Ya, por ejemplo, para que quede claro, el Minedu, el Ministerio de Educación, ¿pertenece al Sistema Nacional de Abastecimiento? Sí. ¿Está obligado a aplicar la Directiva 06? Sí. ¿Tiene una ley especial que le permite otorgar laptops y computadoras que son bienes muebles a favor de personas naturales como alumnos o docentes? Sí. ¿Puede? Sí. ¿Por qué? No por la 06, por su ley especial, que le crea un régimen jurídico especial atendiendo a sus competencias. ¿Ves? Entonces, ¿por qué Mineu sí puede? Porque tiene una ley especial.
que predomina sobre la Directiva 06. Si no fuera Minedu, fuera otra entidad que no tiene una ley especial, no puede, porque la directiva no le permite. Caso F. ¿Es obligatoria la contratación de un martillero público y de un notario público para el acto público de subasta? También, pregunta frecuente. Ya creo que hablamos algo cuando vimos el tema de la subasta pública y dijimos, no, en el caso de la subasta pública no es obligatorio contratar un martillero público, eso ya es facultativo. Y ahora la directiva ni siquiera hace mención a que puedas contratar a un notario público. Pero, sin embargo, si la entidad desea brindar o dotar de mayor transparencia al procedimiento, puede contratar un notario público. No habría un impedimento, más bien al contrario, beneficia el procedimiento, pero no es obligatorio, es decir, la directiva 06 no te obliga. Más aún, si la directiva 06 lo que sí te obliga es que en el acto público de la subasta esté presente un veedor de la OSI. Con eso, suficiente. Entonces, no hay necesidad de contratar al martillero o a un notario. En ambos casos vendría a ser opcional, si es que yo deseo contratarlo, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a pasar ya a los siguientes casos. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que nos quedan 3 últimos casos que van a ser los de RAE, si no me equivoco. Entonces, vamos avanzando, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. En el caso del RAE, les voy anticipando, en el RAE tenemos que son aparatos eléctricos y electrónicos, o sea, que aquellos que funcionan con corriente eléctrica o corriente asistida, ¿de acuerdo? Con pilas o baterías, corriente eléctrica, pilas o baterías. Pero estos bienes tienden, pues, en un momento ya ellos llegan a estar inoperativos, más aún si actualmente existe un tema polémico que es la obsolescencia programada, que esto implica que el productor del bien, ¿no? O sea, quien fabrica el bien ya lo crea para que en un determinado tiempo presente falencias, desperfectos, que lo inutilicen por completo o obliguen a repararlo, ¿no? Entonces, lo que quiere el productor es que en un poco tiempo tú renueves ese equipo o tengas que comprar, invertir en mantenimiento, ¿ya? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando hablamos del RAE, nos tenemos que regir a un régimen jurídico especial que es el Decreto Supremo 09/2019 de MINAM, que es digamos, un régimen jurídico por el cual se va a disponer de ese tipo de bienes. ¿Por qué? Porque estos bienes contienen metales pesados, sumamente peligrosos para el medio ambiente, muy peligrosos para el medio ambiente. ¿Bien? Entonces necesitan ser desarmados, necesitan que quien los ya les haga su disposición final tenga que tener ciertos conocimientos o ciertos procedimientos o la necesaria, ¿no? La logística necesaria para poder disponer ese tipo de bienes. Entonces, siempre se preguntan, ya, nosotros siempre para el RAE tenemos que partir de la premisa que es un bien mueble que funciona con corriente eléctrica o con corriente asistida. ¿Ya? Primera pregunta, un grupo electrógeno inoperativo, o sea, ya no sirve, ¿ah? ¿Puede ser dispuesto como RAE? Eso siempre se pregunta. A pesar de que existe en el Decreto Supremo 09/2019 de MINAM, existe el anexo 2, donde está la clasificación de los bienes, categorías y subcategorías. ¿Ya? Y ahora, en caso de duda, porque sí, la tecnología avanza, yo no sé si un bien tendrá que ser determinado como RAE o no, en algunos casos específicos, entonces ahí lo recomendable es hacerle la consulta directamente al Ministerio del Ambiente
específicamente a la Dirección General de Residuos Sólidos. Ojo, la DGA no te va a decir qué bien es o no es RAE, eso ya no es competencia de la DGA, eso es competencia del Ministerio del Ambiente, de la Dirección General de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Entonces, si yo tengo duda de que si un bien es o no es RAE, no la dirijo a la DGA, la remito a la Dirección General de Residuos Sólidos, ¿ya? Del Ministerio del Ambiente. Bueno, un grupo electrógeno inoperativo puede ser dispuesto como RAE. Tal vez la confusión aquí viene porque el grupo electrógeno genera electricidad, pero su funcionamiento no es con corriente eléctrica, su funcionamiento es con combustible. Entonces, como no funciona corriente eléctrica, no es un aparato eléctrico y electrónico. Y no, al no ser un aparato eléctrico y electrónico, obviamente no es RAE. ¿Ya? Parece un poco obvio, pero es una pregunta que viene frecuentemente. ¿Qué acciones seguir cuando los sistemas de manejo de RAE no reciben donaciones de bienes ubicados en provincias? Eso también es algo que a nosotros nos ha preocupado y que se está intentando corregir con la nueva directiva de RAE que ya está próxima a publicarse. Pero bueno, con la directiva 01 y con la directiva que va a entrar en vigencia, las entidades tienen que agruparse. O sea, de lo que nosotros como ente rector hemos sostenido reuniones tanto con los sistemas y con el MINAM, se ha podido determinar que los sistemas no van a provincias en la mayoría de los casos porque los bienes que oferta la entidad son pocos y no le cubre sus costos logísticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sistemas dicen, yo no voy a ir a provincias, ¿no? Un poco alejadas, solamente para recoger 5 computadoras. O sea, eso no me cubre mis costos. Razonable. Entonces, para eso es que se diseñó en la directiva 01, se diseñó, y también va a ser recogido en la nueva directiva, se ha recogido el tema de la acumulación para donación conjunta. Es decir, que las entidades se junten entre todas para poder incrementar la oferta de bienes a ser donados, con lo cual el sistema lo puede ver un poco más atractivo y pueda ir a provincia, ¿no? Y si ha habido éxito en algunos casos ha habido éxito, sino que el problema es, no, el problema ya no es normativo, o sea, la norma, la autorización legal está, el problema está en que las entidades no lo aplican, y yo no entiendo de verdad por qué no lo aplican, porque ya quien les habla también ha salido en asistencias técnicas de manera presencial, y bueno, ahí se toma conocimiento de esas situaciones. La entidad ve difícil, o sea, el operador va a decir, no, que coordinar con la otra entidad, quién lo va a hacer, que yo no quiero, bueno, que mis bienes no se van a mezclar con los del otro, etcétera. O sea, es un tema, ya no es normativo, es un tema que las entidades no quieren aplicar. Por ejemplo, les pongo una experiencia sumamente positiva, lo que me ocurrió cuando hice una asistencia técnica en Chachapoyas, ¿ya? Donde, por ejemplo, se juntó la Universidad Nacional con el Hospital Regional, ambas entidades, porque el sistema no estaban llegando a Chachapoyas. Pero cuando se juntó la Universidad Nacional y se juntó el Hospital Regional, hicieron tal cantidad de bienes RAE que los sistemas se mostraron interesados. Y sí ha llegado ya un sistema a recoger eso, donde antes no llegaba. ¿Ven la diferencia? Entonces, sí, normativamente no es el problema, y eso a mí ya me quedó claro con la experiencia de Chachapoya. Se puede hacer cuando las entidades tienen voluntad. Ahora van a replicar. Ahora ya otra vez la universidad va a sacar nuevamente, porque la universidad obviamente y los hospitales regionales generan bastante RAE, van a volver a sacar y otras entidades se van a adherir ahí. ¿Ok? Entonces, júntense. Existe el procedimiento de acumulación para donación conjunta en la directiva 01, ¿no? Y bueno, si es que ya se publicase la nueva directiva de RAE, va a tener que salir, pues también se ha recogido este procedimiento. Tengo aparatos eléctricos y electrónicos dados de baja en el año 2017 por causal de obsolescencia técnica, pero que no han sido dispuestos. Este año se advierte que son RAE, cómo se disponen. Es decir, miren, ellos lo dieron de baja en el año 2017 por una causal distinta a RAE, ¿eh? Lo dieron por obsolescencia técnica. La obsolescencia técnica implica que los bienes están operativos funcionando, pero desfasados tecnológicamente, no son RAE. Pero en el año 2017 hasta la fecha nunca lo dispusieron, estuvieron ahí en depósitos y finalmente ahora que ya lo quieren disponer se dan cuenta que por el polvo, por la humedad, por la intemperie, etcétera, esos bienes se han convertido en RAE, o sea, están inoperativos y ya no sirven, son residuos. ¿Qué debo hacer ahí? Aquí
debes ya modificar tu resolución de baja. Emitir una resolución cambiando la causal de baja de obsolescencia técnica a la causal de RAE, y lo vas a disponer conforme a la directiva 01-2020-F5401, directiva de RAE, o la directiva que se va a publicar. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ya para ir cerrando. Entonces, vamos a pasar, entiendo que vamos a pasar a la ronda de preguntas. Entonces, por mi parte, espero haber sido claro al momento de señalar los diversos actos de gestión de los bienes muebles patrimoniales. Como les dije en un momento, el objetivo de este webinar no era tanto dar temas teóricos, sino que más bien reforzarlos con casuística, y he escogido algunos casos que son los más frecuentes de lo que dentro de mi experiencia profesional he podido conocer. Desde luego que hay muchísimos casos más, ¿no? Hay casuística diversa en la gestión de los bienes muebles del Estado, pero ya por razones de tiempo hemos intentado abordar, ¿no?, los que son mucho más frecuentes, ¿ya?, lo que se consulta con mayor frecuencia. Entonces, de mi parte, les agradezco por su atención prestada. Voy a quedar a disposición para las preguntas que se tengan a bien formular. Por eso me despido y dejo en el uso de la palabra a nuestra profesional coordinadora. Adelante, Blanca. Muchas gracias, Cristian, por tu exposición. Ahora vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos por favor que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción de preguntas y respuestas del evento. Bien, Cristian, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para la baja de vehículos inoperativos en estado de chatarra y sobre su mantenimiento resultante oneroso? Entiendo que en la pregunta se está haciendo mención a vehículos ya inoperativos, y un punto resaltante en la consulta es que me indican que está en estado de chatarra, ¿no? O sea, ya está en chatarra y que incluso no lo pueden reparar, ¿no? Atendiendo a esas precisiones que se han hecho en la consulta, sin perjuicio de que la OCP evalúe adecuadamente, porque eso sí les digo, yo no podría indicarles cuál es la causal de baja que ustedes van a aplicar para sus bienes, porque yo no estoy viendo los bienes, no veo en qué situación se encuentran. Bien, entonces me podría aproximar a algo que les podría dar como respuesta. En este caso, me dicen que el vehículo está inoperativo, chatarra, y que ya no lo puede reparar. Entonces, atendiendo a esas características, entonces la entidad debería seguir el procedimiento establecido en la Directiva 06-2021-F5401, ¿no? La OCP elaborar un informe técnico donde sustente la causal de baja por estado de chatarra, ¿sí? Y esto se eleva a la OGA para que apruebe la baja mediante resolución. Bien, Cristian, te comento la segunda pregunta. En el ámbito de los gobiernos locales, la aprobación para dar de baja, donar o vender bienes puede realizarse en una misma sesión de consejo ambas fases del procedimiento. ¿En qué artículo o norma se sustenta este procedimiento? A ver, la baja de los bienes muebles patrimoniales de propiedad de un gobierno local se aprueba por resolución de la OGA previo informe técnico de la OCP, mientras que la disposición de los bienes dados de baja, ¿no?, sea a título gratuito como la donación u oneroso como es la subasta pública, se aprueba por acuerdo de consejo de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. O sea, aquí quiero precisar un tema. La Directiva 06 lo que te indica es la aprobación de los actos de disposición y los actos de la baja también, ¿ya? Pero hay entidades que tienen leyes específicas. Por ejemplo, los gobiernos locales tienen su ley orgánica, pero la ley orgánica de los gobiernos regionales no hace mención a la baja de los bienes. Lo que hace mención es a la aprobación de la disposición de los bienes, de la donación de los bienes. Y eso se hace por acuerdo de consejo, eso ya no lo podemos cambiar. Entonces, la baja de los bienes de propiedad de la municipalidad sí lo hace. La OCP, siguiendo el procedimiento de la 06, la OCP elabora el informe, la OGA aprueba la baja. Ahora, quiero donar esos bienes. Ya, eso tiene que ir al acuerdo de consejo, porque eso le exige su ley 27972.
Bien, entonces no podría yo juntar porque no sería necesario o no está dentro de la competencia de los consejeros, ¿no? No está dentro de sus competencias, del Consejo Municipal no están dentro de sus competencias aprobar baja de los bienes, eso no dice su ley orgánica, entonces no lo podríamos juntar. Bien, siguiente pregunta. ¿Las comunidades campesinas pueden acceder a la donación de bienes muebles patrimoniales? Eso ya creo que lo habíamos especificado a lo largo de la exposición, ¿no? Creo que justamente uno de los casos fue ese. Ya ustedes recordarán, ¿no? Por eso les digo, justo los casos que se han escogido son uno de los más frecuentes, lo que más se pregunta en estos temas. Bueno, las comunidades campesinas y nativas recuerdan que a lo largo de la exposición dijimos, ¿no? Para la donación, la Directiva 06 lo que te establece es que se dirige a favor de las, de las personas jurídicas sin fines de lucro. Y dijimos, esto tiene que guardar concordancia, ya, eso tendría que guardar concordancia con el Código Civil, el cual especifica que son personas jurídicas sin fines de lucro, las asociaciones, las fundaciones y los comités. Entonces, las comunidades campesinas y nativas no van por ahí. No es su naturaleza jurídica. Entonces, ya dando respuesta a la pregunta, la respuesta sería que no. Pues conforme a la Directiva 06, la donación de bienes muebles patrimoniales procede a favor de personas jurídicas, como ya les había dicho, ¿no? Y nuestro ordenamiento jurídico, pues, acoge como personas jurídicas sin fines de lucro a las asociaciones, fundaciones y comités. Las comunidades campesinas y nativas tienen una naturaleza jurídica distinta a las personas jurídicas sin fines de lucro, por lo que no pueden recibir donaciones de las entidades del sector público en el marco de la Directiva 006. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál sería el procedimiento para la baja y la disposición final de bienes intangibles, por ejemplo, software? Bien, esa también es una de las preguntas frecuentes que nos llegan. Eh, los intangibles, ¿no? Como los software, en el marco de la Directiva 06 se consideran como bienes muebles no patrimoniales, ¿ya? Y la Directiva 06, en su cuarta disposición complementaria, lo que te señala es que para el caso de los bienes muebles no patrimoniales, se aplica supletoriamente la Directiva 06 en lo que fuere pertinente y siempre que no exista una legislación especial para gestionar este tipo de bienes atendiendo a su naturaleza. Entonces, el software es un bien mueble no patrimonial. ¿Cómo lo puedo disponer? ¿O cómo lo puedo dar de baja? Puedo aplicar supletoriamente la Directiva 06 en lo que respecta a la baja y disposición, ¿no? Siempre que yo ya haya determinado que no existe una norma especial que me regule la gestión de estos bienes. Por ejemplo, para que se comprenda mejor, un cuadro, ¿no? Tengo un cuadro, a ver, tengo un cuadro y voy a, a querer darlo de baja y donarlo. Bien, pero es un cuadro artístico, prehispánico. Entonces, ¿aplico la directiva 06 o aplico la directiva o aplico las normas del Ministerio de Cultura? Ahí tengo que aplicar las normas del Ministerio de Cultura. Los libros, por ejemplo, también, ¿no? Hay libros que tienen un valor histórico. ¿Ya? Entonces, los libros con valor histórico no los voy a gestionar conforme a la directiva 06, o sea, son bienes no patrimoniales, pero no voy a aplicar supletoriamente la directiva 06. Ahí sí hay una norma especial del Ministerio de Cultura para el tratamiento de libros con valor histórico. ¿Bien? A eso me refiero con aplicar una norma especial que los regule. Si es que no hubiera una norma especial, sí tranquilamente ya podemos aplicar la directiva 006, ¿no? En el caso de los software, por ejemplo, sí aplicaríamos la directiva 06. Bien, siguiente pregunta. ¿Es obligatorio hacer la disposición de bienes de manera anual? A ver, una vez recuerdo que se hizo una consulta similar, si no me equivoco, creo que de una entidad pública, ¿no? Si es obligatorio hacerlo de manera anual, te dice.
Pero la respuesta es no, o sea, la directiva 06 no ha previsto un plazo porque la disposición está ligada necesariamente a la baja, y la baja no es algo que yo voy a tener que tener, sino que cada cierto tiempo, atendiendo a la naturaleza de los bienes, tendré que dar de baja. ¿Bien? La disposición se condiciona a la baja porque luego de la baja tengo un plazo de 5 meses como máximo para disponer. Entonces, no es que lo haga de manera anual, sino es de que lo voy a hacer cuando se requiera. Si ya di de baja bienes, tengo 5 meses para disponerlos. Entonces, no hay una disposición legal que obliga a la disposición de bienes muebles patrimoniales de manera anual, así como se formula en la pregunta. Sin embargo, la Directiva 06, y esto lo habíamos señalado a lo largo de la exposición, prevé que los bienes dados de baja deben ser dispuestos en un plazo máximo de 5 meses contados a partir de la emisión de la resolución de baja. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el trato que se les da a bienes como cortinas, persianas, luminarias, separadores de escritorio, puertas, etcétera, que son retiradas de un bien inmueble remodelado? Me parece que hace un tiempo, si no me falla la memoria, también llegó un caso similar a esto, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, yo he remodelado un inmueble o he demolido un inmueble y obtengo algunos bienes, ¿no? Por ejemplo, las puertas, las ventanas, digamos, algún tipo de material, o sea, algo que sea rescatable, ¿ya? Aquí debemos tener en cuenta dos cosas. En principio, ¿ya? Existe una ley que es la de residuos de construcción, que eso está regulado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. O sea, hay una ley especial para la gestión de esos residuos que producen, que son producidos por una construcción, que incluye pues a la demolición, que incluye a lo demás, ¿no? Pero básicamente esta ley aplica para lo que son, por ejemplo, los restos de ladrillos, calaminas, columnas, etcétera, ¿no? En el caso de que yo pueda rescatar, por ejemplo, bienes muebles, como es el caso que nos señalan de puertas, ventanas, cortinas, ojo que lo que nos señalan en el ejemplo, o en el caso que se consulta, nos dicen cortinas, persianas, luminarias, eso son bienes no patrimoniales, ¿ah? Entonces, yo podría gestionarlos aplicando supletoriamente la Directiva 06, porque son evidentemente bienes muebles no patrimoniales. ¿Ya? Entonces hagamos una distinción. Todo lo que es residuos procedentes de la construcción, ¿no? Los pedazos de ladrillos, calaminas, etcétera, eso lo se regula con la normativa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿ya? Con, residuos provenientes de construcción. Lo demás, lo que yo pueda rescatar y tengan un valor, como las puertas, las ventanas, eso sí lo puedo aplicar supletoriamente la Directiva 06. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para las unidades de transporte que fueron dados de baja en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, cuya disposición no se realizó por la falta del título de transferencia de propiedad y que actualmente se encuentran en condición de chatarra? A ver, yo entiendo que en el caso propuesto, no hay título de propiedad. Entiendo que, o sea, los bienes, mm, si lo pudieron dar de baja, yo entiendo que sí estuvieron en su registro patrimonial y contable. Ahora, no tuvieron el título de transferencia de propiedad. Entonces, ¿cómo lo inscribieron en su patrimonio? Eso ya no me queda muy claro, ¿no? Alguna vez escuché un caso, por ejemplo, donde SUNAT había transferido vehículos a otras entidades públicas. Sin embargo, eso no se había formalizado. O sea, y cuando le requirieron a SUNAT, SUNAT ya no emitió las resoluciones de transferencia, ¿no? Eh, pero al margen de ese caso que recuerdo, aquí, bueno, ya, no entiendo cómo es que le han dado de alta al bien, porque después me dicen de que no le dieron, no se puede disponer por falta de título de transferencia de propiedad.
¿Ya? Bueno, lo habrán inscrito, lo dieron de alta, con ausencia de documento de propiedad. Algo irregular, ¿ah? Y eso les comento para que ustedes lo tomen en cuenta. Bien, siempre exijan, en el caso de vehículos, siempre exijan que le emitan la resolución de transferencia para ustedes poder dar de alta. Pero yendo al caso en concreto, ya, bueno, no se sabe cómo es que lo dieron de alta, pero los bienes ya fueron dados de alta, incluso fueron dados de baja, y que ahora ya los bienes se han acumulado, están inoperativos y ya son chatarra actualmente, quiero disponerlos. Ya. Si tú lo has dado de baja por la causal de chatarra, entonces puedes proceder a su disposición. Inmediatamente, te digo, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer la entidad? Proceder a su disposición con cualquiera de los actos de disposición contemplados en la Directiva 06, esto es la subasta pública, permuta, transferencia, donación, subasta pública, ¿ya? Pero al estar en chatarra, lo que sí se le exige es que tramite la baja de circulación ante SUNAR. Uno. Segundo, para ya disponer de estos bienes en estado de chatarra, no es necesario regularizar el tracto sucesivo. ¿A qué se implica eso? Que no es necesario que tenga título de propiedad. Basta con que yo esté poseyendo el bien, lo tenga en posesión, y evidentemente en este caso sí sucede, porque los bienes están en posesión, y pueda disponerlo. Entonces, aquí la respuesta sería que sí va a poder disponerlo en el marco de la Directiva 06 al ser chatarra. Bien, aplica cualquiera de los actos de disposición contemplados en la directiva. Lo único, sí, como son chatarra, dalo de baja de circulación en SUNAR, y asimismo no es necesario que tú puedas o debas regularizar el trato sucesivo. O sea, no es necesario que tú regularices esa propiedad para poder disponerlo. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo se puede disponer de los bienes inservibles en provincias, ya sea por destrucción o donación? A ver, los bienes dados de baja, excepto la causal de RAE, ya, o excedencia, eso también les había explicado, ¿no? Hay una ley especial que es la de RAE, que te manda que todos los bienes dados de baja por causal de RAE se entregan a los sistemas, o excedencia, que se entregan a los centros educativos de extrema pobreza, etcétera. Pueden ser dispuestos ejecutando cualquier de los actos de disposición contemplados en la Directiva 06. Ya, entonces, estos bienes inservibles que están en provincia, tú puedes, no necesariamente puedes ir por la eliminación o la destrucción, o la donación, la destrucción o la donación. Puedes ir por cualquiera de los actos de disposición contemplados en la Directiva 6, como son la transferencia, la donación, la subasta pública o la permuta. Bien. Además de ello, la entidad puede optar por su eliminación si se trata de bienes en estado de chatarra o no tienen posibilidad de ser reutilizados. Es decir, la entidad puede disponer con cualquiera de los actos de disposición: donación, transferencia, subasta pública y permuta. Además de ello, si considera que los bienes están en estado de chatarra y ya no los va a utilizar o no tienen posibilidad de que otro los utilice porque están inservibles, puede eliminarlos, y para esto aplica el decreto legislativo 1278. Ahí yo recomiendo que si vas a aplicar la eliminación, ojo que ya en la Directiva 06 no se habla de destrucción, el término correcto es eliminación. Entonces, si elimino, aplico el decreto legislativo 1278. Si tienes alguna duda sobre esta norma 1278, el Ministerio del Ambiente. Bien, siguiente pregunta. ¿Se puede realizar la entrega de bienes donados a las bibliotecas municipales del interior del país solo con actas de entrega o resolución? A ver, hace un momento también hablamos de los libros, ¿no? Y que dijimos ya los libros son bienes muebles no patrimoniales, pues. Entonces, si tú deseas transferirlo, puedes aplicar supletoriamente la Directiva 06, ¿ya? Y ahí, pues, bajo ese marco, si es que son de una entidad a otra, tiene que ser con resolución. Bien, siguiente pregunta. A solicitud de una organización sindical, ¿se puede entregar los bienes en desuso o dados de baja en calidad de donación? No es posible, ¿ya? O sea, hay una prohibición expresa en el Código Civil en el cual los servidores de la entidad no pueden recibir donaciones de bienes de propiedad de la entidad a la que pertenecen. Los sindicatos son organizaciones de trabajadores activos. Entonces, están bajo esta prohibición expresa del Código Civil. O sea, no hay una prohibición en las normas del sistema de abastecimiento, ¿ah? Porque ya es una prohibición general que está en el Código Civil, donde así se señala que no es posible donar bienes
a los trabajadores, a los servidores activos de una entidad a la que pertenecen. O sea que los bienes de propiedad de una entidad no pueden ser asignados a sus trabajadores activos. Por cualquier mecanismo, dice incluso el Código Civil, lo que va desde la donación, la compra, etcétera. Está prohibido. Por ello, la respuesta sería que no es posible. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede dar de baja los bienes sustraídos? A ver, si los bienes fueron sustraídos por pérdida, por robo, por hurto o abigeato en el caso de los semovientes, se debe proceder a su baja conforme a la causal establecida en la Directiva 06. Esta causal es sustracción. La causal de sustracción comprende tanto a la pérdida, al robo, al hurto, ¿ya? Pero además se debe formular la denuncia policial o fiscal respectiva. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué procedimiento se debe seguir en el caso de bienes que cuentan con resolución de baja de años anteriores, pero que aún se encuentran físicamente en el área de patrimonio? Bueno, en ese caso sí debe proceder a su disposición con cualquiera de los actos de disposición contemplados en la Directiva 06, ¿ya? Pero creo que también lo dijimos en la exposición, ¿no? El vencimiento del plazo, como ya se venció el plazo de disposición, que es un plazo máximo de 5 meses, esto implica que la OGA tenga que poner en conocimiento del órgano de control institucional de la entidad el incumplimiento de la directiva, para que se establezcan las responsabilidades funcionales a las que hubiere lugar. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Se cuenta con bienes en la entidad que se tienen que dar de baja porque están inoperativos? Sin embargo, como son equipos únicos, se desea conservarlos como muestra para un futuro museo. ¿Se puede señalar en la resolución de baja que se conservarán como equipos únicos precisando que no habrá disposición? No es posible. ¿Ya? De acuerdo a lo regulado en la Directiva 06, los bienes dados de baja requieren ser dispuestos en un plazo máximo de 5 meses. Entonces, en este caso, si tú vas a seguir necesitando los bienes, ¿para qué darlos de baja? En todo caso, lo que se recomendaría sería que solamente se le asigne una nueva finalidad a ese bien, que va a ser de exhibición, pero no proceder a la baja, porque si tú lo das de baja, inmediatamente se activa el artículo 50 de la directiva, donde te va a indicar que tienes que disponer de esos bienes en un plazo máximo de 5 meses. Ok, perfecto, claro. Siguiente pregunta. Cuando se emite la resolución de baja de un bien patrimonial del Estado, ¿existe un plazo establecido a partir de dicha emisión para disponer la transferencia por donación mediante acto resolutivo? Conforme a lo normado en la Directiva 06, el plazo máximo para la disposición de bienes muebles patrimoniales dados de baja es de 5 meses, contados a partir de la emisión de la resolución de baja. Entonces, sí hay un plazo, o sea, sí existe un plazo, que luego que yo emito la resolución de baja, tengo 5 meses como máximo para ejecutar cualquiera de los actos de disposición. Bien, Cristian, te comento la última pregunta. ¿Cómo es el tratamiento de bienes patrimoniales que hayan sido objeto de pérdida o robo dentro de las instalaciones de la entidad? En ese caso hay que proceder, si hay que un robo, ¿no? O un hurto dentro de la entidad, entonces sí se debe primero el usuario, o sea, la persona que tiene asignada ese bien, debió formular la denuncia policial correspondiente. O sea, eso está bajo responsabilidad, eso está en la Directiva 06. El usuario debe ir a consignar inmediatamente la pérdida de ese bien o el robo o el hurto, ¿no? Y eso ya denunciarlo policialmente, denunciarlo en la policía. Luego de ello, ya la OCP tendrá que proceder a la baja del bien aplicando la causal de sustracción, ¿ya? Pero esto procede siempre que exista la denuncia policial, ¿no? O sea, es obligatorio que en este caso se cuente con la denuncia policial. Mi agradecimiento a la Dirección de Normas, de la Dirección General de Abastecimiento. Felicito el trabajo de los profesionales que nos están apoyando en la realización de este evento y además de ello también felicito a los asistentes a este curso porque demuestra que quieren perfeccionar sus conocimientos y capacidades en la gestión de los bienes muebles del Estado y esto redunda en una correcta administración. Bien, entonces me despido agradeciendo la oportunidad prestada, espero haber estado a la altura. A los asistentes, reiterarles que
sigan participando de este tipo de eventos. La DGA se preocupa en perfeccionar los conocimientos de los operadores y por ello también mis felicitaciones para ellos. ¿Eh? Sin más que decir, me despido, que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Cristian, por tu participación en este evento. Comentarles que desde el año 2021, en la siguiente diapositiva, vamos a poder apreciar que el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público. Esta fue aprobada mediante Resolución Ministerial 330-2021-EF/47. Este instrumento de integridad explica conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Este instrumento contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. Esto en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el SAFI, tales como abastecimiento, sistema de programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad. Y también incluye a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia a disposición final de bienes muebles patrimoniales, desarrollo de casos prácticos, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Para eso los invitamos a suscribirse a este canal. Subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.